Madre mía. Mari, Oye, espera un momento, ya, perdón. Buenas tardes a todas y a todos. Soy Mary Vizcaíno de Cervelló. Voy a moderar esta videoconferencia. No, bueno, yo no la voy a moderar, pero bueno, da igual. Voy a moderar esta videoconferencia. Ante todo, advertiros que va a ser grabada. El que no quiera salir en ella, apaga su cámara y ningún problema. Voy a leer unas normas básicas para el buen desarrollo de esta reunión y que vaya todo bien. No se permitirán faltas de respeto de ningún tipo. Si se produce algún tipo de descalificación o no se respeta el orden del día, se procederá a cerrar el micro a esa persona. Y si persiste, podría ser expulsado de esa reunión. Se irá dando la palabra por orden de petición, según vayáis levantando la mano en el botón situado en la parte inferior de la pantalla. Si no lo encontráis, podéis pedirlo en el chat. Cuando se os nombre, aseguraros de tener el micro abierto. Dispondréis de 2 minutos. Os avisaremos cuando queden 30 segundos. Debemos evitar las repeticiones e iremos directos al grano para intentar agilizar y dar opción a más preguntas. Daré la palabra en primer lugar a todas aquellas personas que intervengan por primera vez y luego, en función del tiempo restante, se dará paso a las segundas y así sucesivamente. Esperamos que todo transcurra de una forma correcta y provechosa para todas y todos. Le doy la palabra al compañero Manuel. hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de colaboración y de formación que es la voz de las plataformas del movimiento pensionista. Bueno, antes de hacer la presentación y la introducción de la conferencia de hoy, que recordamos a las mujeres asesinadas en este tiempo, a Josefa, de 76 años, asesinada por violencia machista en el concello de Obolo, en la provincia de Ourense. Su marido la mató a cuchilladas. Y en Las Palmas de Gran Canaria, Diana, de 48, fue asesinada estrangulada por su pareja. Con estas dos mujeres, el Ministerio de Igualdad ha elevado a 8 las mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año 2025, y a 1.302 desde 2003, que cuando se empezaron a recabar datos. También queremos recordar a la niña Nadia, de 5 años, asesinada por la expareja de su madre el 1 de abril del 2025 en el Llano de Brujas, en Murcia. Se trata de la primera víctima menor de edad asesinada por violencia vicaria en España en 2025, y ya son 63 niños y niñas asesinadas desde 2013. Así que decimos alto y basta ya. Bien, pues ya comentamos la conferencia de hoy. Decir que el derecho a la vivienda se presenta como el quinto pilar del estado de bienestar. Es un derecho reconocido en todas las cartas de derechos fundamentales de ciudadanía, de todos los derechos humanos de la ONU, los derechos fundamentales de la Unión Europea, y en la misma Constitución. En el artículo 47 dice que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. Esto es lo que dice el artículo 47 de la Constitución. Pero al igual que otros derechos declarativos o principios rectores, como la sanidad, las pensiones, el empleo, etcétera, queda en manos de los poderes públicos, gobierno, Congreso, la forma de llevar a cabo esos derechos. Así nos encontramos actualmente en una situación muy complicada, con la gentrificación de barrios históricos para el turismo, unos alquileres prohibitivos para pagarlos con un salario medio y unos precios de adquisición pues prácticamente imposibles. Todo ello agravado con las tímidas y casi nulas inversiones de los gobiernos, bueno, tanto el central como autonómicos, por supuesto, en parques de vivienda pública para alquiler social, dejando en manos de los fondos buitres la especulación inmobiliaria, los desahucios, muchas veces sin alternativa habitacional, y la contratación de sicarios encargados de hacer la vida imposible y desalojar de sus viviendas a quienes pagan rentas bajas para que los propietarios puedan especular. Esto quedó claro en las manifestaciones repartidas por 40 ciudades en todo el estado el 5 de abril pasado. Bueno, el sindicato de inquilinas e inquilinos con plataformas repartidos en todo el territorio del estado es una de las
organizaciones de este movimiento social y ciudadano que lucha por una vivienda digna, adecuada y de acceso fácil para todas las personas, tengan los recursos económicos que tengan. Una de las personas activistas de este sindicato es Daniel Conejo, a quien le damos las gracias y que nos explicará con más conocimientos el problema de la vivienda en nuestro país y las reivindicaciones que exigen. Así que Daniel, pues cuando quieras puedes comenzar. Ya sabes que para compartir pantalla, cuando quieras poner diapositivas, pues cuando quieras. Sí, nada, muchas gracias a vosotros, de verdad, por esta oportunidad. A ver, que estoy aquí peleándome con el compartir pantalla. Vale, ¿se ve? Sí, se ve bien. Perfecto. Vale, primeramente incidir en un curioso dato que has dicho, que debería ser así, y es que los responsables de esto, en teoría, son los poderes políticos, que son los responsables de que no haya parque de vivienda pública y demás. Parque de vivienda pública hay, quiero remarcar esto, en el último INE de 2021, si tengo aquí el dato, son 3,8 millones de viviendas vacías, las cuales el Estado, desde ese INE y desde muchos años atrás, ha decidido no rehabilitar y no ponerlas al recaudo de los ciudadanos. O sea, vivienda hay, simplemente que al final los que especulan con la vivienda son los mismos. Y al final, el resumen de esta conferencia, lo voy adelantando, son las consecuencias de un capitalismo salvaje que nos ha estado asediando desde incluso antes que nos diéramos cuenta. Quiero empezar un poquito la conferencia, dando aquí un poquito el índice, el orden del día de la conferencia, hablando un poco sobre la historia del sindicato de inquilinas, de una forma así un poco breve, y es más sobre el movimiento de vivienda que ha habido en el Estado español. Una lectura un poco sociopolítica de la vivienda, que va acompañada de esta historia. Los principales problemas que nosotros, como sindicato de inquilinas, incidiendo directamente en el problema para acceder a una vivienda en alquiler, hemos encontrado y estamos intentando incidir y solucionar con todas nuestras armas que tenemos a nuestra disposición, que los que ya conocemos prácticamente todo el mundo, son los grandes fondos buitres, esos entes que vienen de lugares lejanos, que nadie sabe qué nombres y apellidos tienen hasta que le pegas una buscada de Google, como son Nestar, Azora, Blackstone, Vivenio, Elix Rental Housing. Aquí yo incluiría la Caixa, que se comporta como tal y al final es un banco más. La vivienda pública, que a día de hoy, la vivienda pública que tenemos en España se comporta como tal y lo que hace es un acoso y un sin vivir a las personas que están en esas viviendas, que hablaremos del Plan Vive y de la Sareb. Hablando, si alguien no sabe lo que es la Sareb, es básicamente después de la crisis del 2008, así rápido, es lo que intentó salvar a los bancos de España. Básicamente es la empresa de vivienda pública que compró a los bancos de España toda la vivienda vacía debido a los desahucios. Y debido a la impresionante construcción, la fiebre del ladrillo que hubo, que fue desmedida. Las inmobiliarias, que he puesto alquiler seguro como ejemplo, porque hace poco ha salido que gracias a una denuncia que hemos hecho, Consumo Abierto, hubo un expediente y hay un largo etcétera. Tenemos Red Piso, tenemos Tecnocasa, o sea, estas grandes inmobiliarias que al final se aprovechan de todos los inquilinos, y ya los casos individuales, que creo que todos conocemos en algún caso, si no un amigo, un sobrino, un hermano, alguien ha llegado a nosotros que tal vez no está en una inmobiliaria, tal vez no está en un bloque que es propiedad ni de Plan Vive, ni de la Sareb, ni de algún fondo buitre, simplemente tiene un casero que es alguien, es un rentista, pero que tiene unas actitudes y unas prácticas claramente ilegales y que cuando llegan a ese punto, ese rentista es igual de culpable que los demás. Luego quiero hablar un poquito de las alternativas de vivienda por las que nosotros estamos apostando y luego ya pues una ronda de preguntas. Así hablando un poco sobre la historia del sindicato y sobre el movimiento de vivienda, o sea,
Sin irnos no tan lejos como realmente puede parecer, ni siquiera 100 años atrás, la lucha por la vivienda en el Estado español ha estado siempre muy latente. Ahora está en la boca de todos decir que, por ejemplo, el sindicato de inquilinas o el sindicato de llogateras está intentando hacer una huelga ilegal o todo esto, pero en 1931, en Barcelona, más de 100.000 personas consiguieron una huelga de alquileres debido a que vivían en chabolas sin agua, sin luz y no podían pagar el alquiler que tenían en esas chabolas. Es cierto que fueron 4 meses sufridos, de que la clase obrera de aquel momento sufrió muchísimo, llevó al pistolerismo que se hablaba en ese momento ahí en la propia Barcelona. Esperemos, obviamente, no tener que llegar a nada similar, está claro. Pero con esto quiero decir que no es algo que la historia de nuestro país no haya visto, es algo que ha visto y que se ha conseguido. Y a partir de ahí ya nos remontamos ya de dónde viene esta crisis que tenemos ahora. O sea, nosotros la lectura que hacemos desde el movimiento de vivienda, todo se remonta más o menos a cuando Paquito, a cuando el señor Franco, Francisco Franco, durante su periodo franquista, en los 50, los 60, cuando el gran éxodo rural y debido a la industrialización, grandes ciudades llevaron al chabolismo y a una aglomeración ingente de personas. Esas personas eran obreros y aquello provocó un gran movimiento barrial, un gran movimiento obrero, un gran movimiento laboral también, obviamente. Y esto al régimen no le gustaba y entre muchas otras medidas disciplinarias, una un poco más camuflada como medida política de bienestar, fue esa gestión de la vivienda público-privada. Esa gestión de la vivienda público-privada fue lo que permitió que se construyeran tantísimas viviendas durante el franquismo, repito, público-privada, porque vinieron entes privados a construirla con el dinero público de aquellos años. Perdón. Y con este sistema, ahora mismo, en ese momento, la sociedad española, cuando ya tenía estas viviendas público-privadas y ya tenía establecido este sistema de propiedad, de repente nos encontramos con un sistema de deuda, un sistema en el que el obrero español medio, la familia media, se encuentra endeudada y la medida disciplinar se encuentra en no puedes llegar a una huelga laboral porque si tú te vas de una huelga laboral no cobras, si no cobras no puedes pagar la casa, si no tienes para pagar la casa no vives. Es tan sencillo como eso. El punto de esto es que buscando el mínimo conflicto del ciudadano para con lo laboral y bajo las palabras de José Luis Arrese, ministro de Vivienda de aquellos increíbles años, nótese la ironía, por favor, José Luis Arrese dijo: queremos un país de propietarios, no de proletarios. Así es como entramos en la sociedad de la clase aspiracional, de la clase obrera, que tiene una aspiración por la propiedad, una aspiración de vivir para trabajar y trabajar para tener una casa en propiedad. Obviamente no es lo que la gente desea, pero es lo que el sistema nos lleva a hacer. Tras la muerte del dictador, se siguió construyendo vivienda, a pesar de que algunas fueron públicas por movimientos sociales y obreros, pero se terminó pronto cuando, por ejemplo, en el 85 entró en vigor el decreto Boyer, que liberalizó el mercado del alquiler, que eliminó las rentas indefinidas, que es lo que antes se llamaba la renta antigua, creo que se llamaba. Fue una consecución de cosas hasta que duró durante los 90 y gran parte de la primera década de los 2000, hasta que llegó el 2008. Y pasó lo que pasó. La crisis económica, la burbuja inmobiliaria que llevaba décadas inflándose con reformas de parte de un Estado que solo favorecían a los que más se aprovechaban, acabó explotando. Mientras años y años la renta de las familias iba bajando y los precios de las viviendas y por ende de las hipotecas de las viviendas
iban subiendo. El endeudamiento de todas esas familias fue lo que sostuvo, entre comillas, la economía española. Esos siguientes años, centenares de familias fueron desahuciadas, sacadas a la fuerza institucional y policial de sus hogares, habiéndose dado cuenta de que, además de haber estado años pagando una hipoteca y de haberse quedado sin casa, ahora seguían teniendo una deuda que no iban a poder pagar. Habían sido estafados, básicamente, por un sistema que llevaba décadas arraigándose en el Estado español. Ahí fue donde, en ese contexto, fue donde nació la plataforma de afectados por la hipoteca, la PA, quienes por más de una década lograron enormes victorias. Cientos, sino miles de desahucios parados en puerta, miles de viviendas recuperadas de las garras de los bancos. Todo esto sentando un precedente para lo que es a día de hoy el movimiento de vivienda activo, que a día de hoy siguen activas, no tenían una centralización, cada PA era diferente, pero siguen las PAs activas. De esa situación en la que los bancos se vieron de repente con un montón de, como lo llamaban ellos, activos tóxicos, es decir, viviendas con las que se podría hacer negocio, pero están vacías, con lo cual no sirven para nada. Es lo que comentaba antes, que de aquí nació la Sareb, que es la gran empresa de vivienda pública, que me hace gracia que ahora, por ejemplo, en la política actual, Pedro Sánchez dice que se va a crear una empresa de vivienda pública. Ya hay una empresa de vivienda pública, tiene una gestión terriblemente fatal y en 3 meses, en teoría, se va a disolver. A ver cómo funciona eso, si la van a disolver para crear una nueva o si la van a disolver para que no haya ninguna empresa de vivienda pública. El caso es que la Sareb sirvió para recuperar estas viviendas, para que el Estado comprase a los bancos estas viviendas y así los bancos no estuvieran tan ahogados debido a la crisis. Por otra parte, también estamos en la forma privada, entrando en juego ahora en España, en este margen de años, grandes fondos buitre o grandes inversores de la vivienda, grandes tenedores, que aprovecharon este momento de la debilidad de la sociedad económicamente, para comprar vivienda que estaba a 2 duros, porque se querían deshacer de ella, y así poder empezar a especular. ¿Mediante el qué? Porque ya la gente no podía permitirse las hipotecas, mediante el alquiler. Y así es como, pasados unos años, en 2017, nace el Sindicato de Inquilinas en Madrid y el Sindicato de Llogateras en Barcelona, sacando un manifiesto que, hartas y hartos de unos precios inasumibles para un sueldo medio de una persona normal, hartos de tener que vivir en malas condiciones, en pisos que se caen a trozos, o compartiendo piso ya teniendo una edad, con miedo a ser uno más de esos desahucios invisibles que son consecuencia de esta rotación, que es lo que tiene el capitalismo salvaje. En esos años, en 2017, estaba la Ley de Arrendamientos Urbanos de 2013, que eran solamente 3 años de contrato de forma legal. Ahora son 5 si es una persona que no es jurídica, 7 si es jurídica. Pero en ese momento eran 3, entonces el hecho de que haya esta rotación era mucho más sencillo y si en 3 años no podías buscarte otra cosa, estabas en la puta calle. El seguir viendo como en grandes ciudades, y no tan grandes realmente, pero en este caso Madrid y Barcelona se estaban llenando de pisos turísticos que masifican y encarecen estas ciudades y que estos pisos turísticos al final están amparados bajo esas plataformas colaborativas como es Airbnb. Bueno, hartas de toda esta especulación, nació el Sindicato de Inquilinas y el Sindicato de Llogateras en la misma manera. De ahí en adelante, el sindicato ha ido creciendo en estructura, en militantes, en afiliaciones y obviamente en territorios, entendiendo siempre la lucha por la vivienda como algo interseccional que nos engloba a todos y a todas, que estamos afectadas por la problemática de la vivienda, independientemente de la identidad de género, de tu país de procedencia, de tu diversidad sexual, de lo que sea. Llegando a esto, a que ahora mismo, desde 2017, en menos de una década, hemos conseguido que hayan ya de forma activa sindicatos de inquilinas en Madrid, Cataluña,
Vigo, Málaga, Guadalajara, Zaragoza, Sevilla, Asturias, Cádiz, Ibiza y Formentera. Y a lo mejor me dejo alguno, pero bueno, esto es de la chuleta. Y bueno, aquí en las diapositivas podéis ver un par de imágenes. La de la izquierda es, si no me equivoco, del 13 de octubre y la derecha es de este 5 de abril, o al revés, no me acuerdo, creo que la de la derecha es del 5 de abril. La lectura que tenemos ahora, sociopolítica, es bastante parecida a la que teníamos en 2017. Es cierto que hay prioridades que han cambiado. En 2017 sí que optábamos por una vía más institucional. ¿Qué ha ocurrido ahora? Tras años que, viendo que las instituciones están abandonando al pueblo, creo que eso es algo que toda persona ha sentido, siendo de cualquier bando, nadie está satisfecho con la política nunca. Pero dando bonos del alquiler casi imposibles de conseguir, y una vez que los consigues, si tu casero se entera, te sube el alquiler porque puede hacerlo. Viendo como prácticamente cualquier persona que te alquila un piso tiene un amparo casi legal para hacerte lo que quiera. Viendo como la cosa no mejora para nosotras, para la clase inquilina, y viendo como cada vez la inseguridad en este sentido está siendo más grave, como has comentado Manuel antes, ya estamos viendo que personas que en un pasado no estaban de acuerdo con esta lucha, de repente sí lo están, no porque por suerte no les ha afectado a ellas mismas, pero cada vez vamos conociendo más casos cercanos de que a mi hijo sí, a mi nieto también, a mi amigo también. Cada vez es algo que a la sociedad nos está ahogando cada vez más. Entonces, dado que las respuestas institucionales no están siendo, ya no las que queremos, sino suficientes, no están siendo suficientes, estamos optando ya por algo más desde un sindicalismo de base, desde una organización colectiva y un trabajo colectivo. Siendo un sindicato que no opta por el asistencialismo, es decir, aquí tú vienes y no te vamos a dar todo hecho, obviamente, o sea, te vamos a brindar todo el apoyo que necesites, pero siempre, por favor, pidiéndote que apoyes el de esto. Y no con esto quiero decir que cojas y pagues. De hecho, si esa es tu única aportación, preferimos que seas un militante activo, la verdad, porque nos hacen falta muchas más manos. Pero ese es el punto. Ahora estamos apoyando más por un sindicalismo de base. ¿Qué es eso? Es una organización colectiva y, de hecho, nuestra acción sindical, que es el cómo estamos afrontando los problemas, ha ido mejorando, estamos consiguiendo más resultados cuando hemos salido de esa vía institucional. Y ahora voy a hablar un poquito de ello. Los especuladores por excelencia. A ver, los fondos buitres que nos tratan como su patio de recreo. Para hablar un poquito de los fondos buitre, que ahora nos están como asolando más en España, el primer fondo buitre, el primer casero del mundo y el primer casero de España es Blackstone. Ahora mismo solamente en la Comunidad de Madrid, que es donde yo tengo más competencia, pero también hay en Barcelona y creo que también hay en Málaga y hay en toda España. Blackstone está en toda España. Solamente en Madrid tiene más de 20 y pico bloques que nosotros tengamos contacto y organizados. Contando que cada bloque a lo mejor son 120, 160 familias. Quiero decir, el grosso de personas afectadas por Blackstone es muchísima. ¿Qué ocurre con estos fondos buitre? Estos fondos buitre lo que hacen es, que es la lucha que ahora estamos manteniendo, someter a sus inquilinas a acarrear a las inquilinas las responsabilidades económicas que tendría un propietario. ¿Qué ocurre? Cuando un fondo buitre tiene todo un bloque, menos un 5% de las viviendas, en una reunión de propietarios nunca se presentan, ni siquiera los gestores, porque ya lo estamos viendo cuando vamos ahí y hablamos con algún propietario que
Los mismos propietarios de los bloques a los que vamos están cansados de Blackstone. Y te digo de Blackstone, como te puedo hablar de Vivenio, te puedo hablar de Néstor Azora, te puedo hablar de la misma Caixa. Porque cuando tú tienes la mayoría de un bloque, ¿para qué vas a hacer una reunión de propietarios? Si lo que tú decidas va a ocurrir. Si hay algo roto, no se arregla. Si pasa algo, no se arregla. Mientras que los inquilinos pagan el IBI, la comunidad, pagan todos sus arreglos. Obviamente son cláusulas totalmente abusivas. Tienen en el contrato cláusulas como que en cualquier momento tienen que dejar pasar a cualquier persona que sea de la empresa de Blackstone o de la gestoría que sea en cuestión. Quiero decir, cláusulas que claramente no tienen ningún amparo legal, pero si tú eres una persona que no está informada y que no sabe de esto, tú lo ves en un contrato y tú sí. El pensamiento lógico es decir, lo he firmado, me tengo que someter a ello. Pues no, nosotros estamos aquí para decir que no, que hay unas cosas en el contrato que son las legales. En un contrato tú puede ponerte que tienes que hacer 10 flexiones para entrar a tu casa, que aunque lo pongan en un contrato, no las tienes que hacer. Pues lo mismo. Igual nosotros ahora estamos con estos fondos buitre para remarcar un poco, ahora hemos conseguido huelgas de alquiler, huelgas parciales de alquiler respecto a estas cláusulas abusivas mediante demandas. Hemos conseguido mediante un proceso de negociación, que no es negociación, es decirles cosas que no nos respondan y ahí proceder a una demanda. Hemos conseguido ese proceso de esa demanda colectiva, esas demandas colectivas en Néstor, que creo que ahora son, no sé si son 6 o 7 bloques. El otro día entraron 3 bloques más, 2 de Parla y 1 de Pinto. 2 de Parla y 1 de Pinto. Algo así, igual me equivoco, pero hay mucha información últimamente, están pasando muchas cosas. Pero eso de Néstor. Y en Blackstone ahora próximamente se van a presentar las demandas. Y ya lo estamos diciendo alto y claro. De hecho, con Blackstone teníamos un acuerdo que hasta el día 1 de enero en teoría no podíamos decir nada por una negociación que ellos querían hacer. Y al final nos estaban haciendo tiempo para ellos seguir, como pongo aquí, que nos traten como su patio de recreo. Todo esto amparado por la ley. ¿Por qué? Porque estos fondos buitre, la mayoría de estos fondos buitre, como he dicho antes, aprovecharon a comprar todos estos bloques después de la crisis, inmediatamente después de la crisis. ¿Qué ocurre? Que el suelo donde estaban esos bloques, o los han construido ellos, o tal, son bloques que eran de vivienda pública, o es suelo que era de vivienda pública, o sea, que era suelo municipal antiguamente. ¿Qué se puede hacer ante ello? Bueno, esa es la respuesta. Se puede hacer cosas. El amparo que tienen legal, hasta ahora nadie les estaba diciendo nada. Ahora estamos nosotros aquí para decirles que basta, que no pueden seguir haciendo esto. Luego, el Estado y su vivienda pública, que es un acoso y desamparo. Con esto sí que me quiero centrar un poquito y ser bastante más serio, porque estamos hablando de vivienda pública. Estamos hablando de algo que estamos pagando con nuestros impuestos. Estamos pagando que hemos pagado y que pagaremos. Estamos hablando del Plan Vive. Aquí en la Comunidad de Madrid, no sé si el Plan Vive está en el resto de España, pero en la Comunidad de Madrid, que además es algo que lleva la Comunidad de Madrid, que ni siquiera llevan los ayuntamientos hacen como un sorteo para qué suelo te toca y ya está. ¿Qué ocurre con las viviendas del Plan Vive? Las viviendas del Plan Vive van de esta manera. Se construyen bloques, o sea, se construyen bloques rapidísimo, de la peor calidad. Se construyen en 0, o sea, nunca he visto construir un bloque tan rápido. Así salen de mal. Te apuntas a un sorteo que a ver si te toca, y si te toca tienes la suerte de poder acceder a un alquiler asequible, que no son alquileres asequibles, estamos hablando de que están en zonas. Normalmente, sí, la mayoría de Plan Vives están, al menos en Madrid, no están en Madrid, están en ciudades alrededor de Madrid, que ya tienes que dar un buen paseo. Y ni siquiera están en el centro de esas ciudades, están en lugares, en los PAUs o en lugares ya del extrarradio, del extrarradio de esas ciudades que ya pertenecen al extrarradio de Madrid,
en los cuales no hay apenas servicios porque son barrios exclusivamente hechos para construcción, son barrios puramente de bloques. A lo mejor hay un gran supermercado, un bar y un cajero en un montonazo de bloques, como podemos ver en el Pau de Móstoles. Mientras que estos bloques de Plan Vive, que en estas zonas siempre hay fondos buitre, por ejemplo, si hablamos del Pau de Parla, hay un montón de bloques de Néstar, mientras que también están haciendo el Plan Vive. En Getafe, por ejemplo, hablo de Madrid porque es mi competencia, ¿eh? En Getafe, por ejemplo, hay un montón de bloques de Vivenio y de Blackstone y justo enfrente están haciendo, creo que 2 o 3 bloques del Plan Vive. En Móstoles igual, Móstoles creo que tiene como 8 bloques de Blackstone y justo enfrente están haciendo el Plan Vive. Con esto quiero decir que me lío. Estos bloques, al final, la gestión que las lleva normalmente, al menos aquí en Madrid, Sogeviso y Avalon. Son gestoras que normalmente hay una persona como que se presenta al bloque. Esta es como la metodología que tienen. Es una persona que se presenta al bloque. Yo voy a ser vuestra gestora, me podéis comunicar por correo todo lo que sea. Yo os voy a hacer muchísimo caso, no sé qué. ¿Qué ocurre? Al primer mes de entrar en esos bloques, en esas viviendas, ya ocurren los problemas. Hace poco se hizo viral una noticia en Getafe, precisamente, de que la luz que tenían en ese bloque era aún la luz que tenían de la obra de haber construido el bloque. ¿Qué ocurría? Que se les fue la luz y no podían dar de alta los suministros. ¿Qué haces ahí? Llamas a la gestora, no te responden porque ha pasado ya pues, un tiempo y ya no te hacen caso, porque cuando ya hay problemas, las gestoras del Plan Vive de la vivienda pública no hacen caso. No hacen caso y encima les empiezan a cobrar todos los arreglos, la comunidad, empiezan a cobrar todas estas cosas que son prácticas ilegales que hacen otros entes y lo está haciendo la vivienda pública. Ese es el problema, al menos nuestro problema con la vivienda pública actual. Y luego hablamos de la Sareb, que eso ya es otra berenjena. La Sareb ahora mismo lo que se basa en gran parte de su actividad es en los alquileres sociales. ¿Qué ocurre? Estos alquileres sociales, si no me equivoco, son un 30% de... Igual me puedo equivocar, ¿eh? Son un 30% de los ingresos de la unidad familiar que vaya a vivir a esos pisos. Primeramente, la mayoría de bloques que tiene la Sareb para estos alquileres sociales son pisos que no pudo vender la propia Sareb o los propios bancos que no querían venderles esto porque les dio los peores. Son pisos o bloques que están en un estado pésimo. Hay algunos que ya hasta se están derribando y han tenido que realojar. Que eso es otro... Bueno, es que lo de los realojos... que eso es otro tema porque los realojos también son a personas vulnerables que necesitan alquileres sociales y por eso, porque son vulnerables, y los realojos lo hacen sin ningún tipo de pregunta. Teniendo familia, teniendo niños, y si te ponen a 20 kilómetros o a 15 kilómetros de donde están los niños en el cole, pues lo van a hacer igualmente, porque a ellos no les interesa que tú seas que tú seas vulnerable, les da absolutamente igual. Lo que quieren ahora, que es lo que estamos viendo desde el sindicato de inquilinas, como la Sareb ahora tiene esta ansiedad porque se va a disolver, lo que estamos viendo sobre todo es que está deseando deshacerse de los bloques o hacer que que los bloques que están, todas las personas que están en esos bloques firmen los contratos y ya se quede tal y el próximo que venda y que compra el bloque se encargue, o desahuciar. Están habiendo unos desahucios masivos de parte de la Sareb. De hecho, en Madrid y creo que en Barcelona también está como un movimiento que es Plan Sareb, que no sé si habéis visto imágenes, pero en la manifestación de Madrid de repente se hizo una pancarta gigante de Plan Sareb, que tiene un lema que para mí es precioso: Sareb es nuestra y sus casas también, porque se sostienen una campaña de desahucios masiva precisamente por eso, porque se están quedando
a do pelas y quieren vender lo más rápido posible los bloques conflictivos o los que no los quieren comprar. Cosa que, repito, estamos hablando de personas vulnerables. Por otro lado, tenemos a las inmobiliarias ejerciendo prácticas ilegales con total impunidad. Pues qué decir, hace poco salió lo de alquiler seguro, yo mismo he sido afectado de alquiler seguro y hay 1000 inmobiliarias que hacen lo mismo, normalmente son como las más grandes. Ya te digo, Red Piso, Tecnocasa, todas estas, alquiler seguro, todas estas. O sea, en el caso de alquiler seguro, por lo que he conseguido hablar con todas las inquilinas que hemos ido de alquiler seguro, coincidimos en lo mismo, prácticas como, por ejemplo, cobrarte honorarios, una mensualidad entera de honorarios, una mensualidad que estamos hablando, por ejemplo, ahora en el sur de Madrid, en todas las ciudades del sur de Madrid, creo que no hay ni una ciudad del sur que baje de los 800 euros por piso. Entonces, pagar de golpe 800 euros por unos honorarios, pues es un poco molesto. Mordiéndome la lengua. Eso es una de tantas cosas. Obviamente, también obligar a la gente a tener seguros del hogar, que tampoco funcionan, el no devolverte las fianzas, obviamente no arreglarte las cosas cuando, según la LAU, el propietario tiene la obligación legal de arreglarte las cosas, siempre y cuando tú no cojas y rompas así por la cara el mobiliario del piso. Y eso, las inmobiliarias, la mayoría hacen este tipo de cosas. Entonces, irte con una mobiliaria normalmente suele ser como la opción rápida de la gente que, en mi caso, o sea, mi caso fue así y todo el mundo que he tenido la oportunidad de hablar que vivió lo mismo, es lo mismo. O sea, es en un punto muy desesperado de tu vida necesitas una vivienda ya. ¿Quién tiene las ofertas en Idealista mismo? Las inmobiliarias. Y luego los rentistas, que es lo que comentaba antes, cuyas prácticas los hacen igual de culpables. Con esto es un poco lo que he comentado antes también. Aquellos rentistas que tienen dinero para... En mi opinión, si tienes dinero para comprarte una segunda casa, no necesitas dinero para ese dinero del alquiler para ayudarte a lo que sea con tu economía. Puedes invertir en muchísimas cosas que son un poco éticamente no tan malas como especular con la vida de la gente, por ejemplo. Pero vamos, estos rentistas que hacen las prácticas similares a todas las anteriores que he dicho, pero con el amparo de, no soy una persona jurídica, nosotros hemos quedado en mutuo acuerdo, si no, no me lo hubieras firmado, entonces no puedes hacer nada, sabes lo que hay. Que bajo eso se ampara mucho porque... Es cierto que hay una parte de la LAU que dice que si es por mutuo acuerdo se puede hacer, pero no es mutuo acuerdo cuando tú coges y firmas si no tienes otra opción. Pero bueno, ahí está el sindicalismo para decir que las cosas no son así. Y a todo esto, el resumen de los especuladores es, vale, y si todo es tan malo, ¿por qué no te vas con alguien que no sea tan malo? Es lógico pensar eso. Perfecto, pues porque tanto los fondos buitre, como el Estado y su vivienda pública, como la gran cantidad de inmobiliarias, como aquellos rentistas que, vale, a lo mejor no tiene una, pero que tiene 4, 5, 6 o 3, y ya tienen alguna sin alquiler porque la tienen vacía, que ni siquiera ellos van a sostener, todo eso entra en lo que nosotros en el sindicato consideramos que es secuestrar la vivienda. Todo eso es vivienda secuestrada. Esa vivienda que los mismos fondos, tú cuando vas a algún bloque, ves que hay viviendas vacías, que llevan viviendas con una puerta antiocupa, desde que entró alguien que lleva 6 años ahí, y dice, no, esto es que no está ni en Idealista. En los propios bloques de la Sareb, que hay medio bloque vacío, inmobiliarias,
que cada X tiempo de repente aparecen en Idealista pisos que tú eres vecino y sabes que lleva un montón de tiempo vacío. Quiero decir, todas esas viviendas vacías que están en núcleos urbanos, que están en zonas que nosotros como personas de a pie podemos ver que no están, que están vacías, que nadie vive ahí, pero porque no están disponibles para que la gente viva, porque las tienen secuestradas, porque es economía, es lo que ellos llaman economía, que es yo te secuestro viviendas, entonces hay pocas, hay mucha demanda, hay poca oferta, puedo subirte el alquiler. Es muy sencillo, te puedo subir los precios. Y esto es, para mí, los mayores problemas que hay. ¿Cuáles son las alternativas que nosotros proponemos? Suena como muy fuerte, pero sí, es la expropiación de la vivienda. No con esto quiero decir que cojamos y quememos todo y te voy a quemar si no me das tu casa. No estamos hablando de expropiación con eso. A lo que nos referimos, por ejemplo, es una vivienda pública real. Una remunicipalización de los suelos anteriormente públicos. Eso sería una expropiación de los que están ahora mismo en esos suelos de forma ilegal y de forma impune. Ahora mismo legal, pero de forma moral, quería decir, perdón, de forma moral y de forma impune. Expropiar esas viviendas de fondos privadas construidas en ese suelo público y rehabilitar todas esas viviendas vacías, 3,8 millones de viviendas vacías en el INE de 2021. ¿Qué es eso? Y siguen construyendo más. Y el ciclo comunicativo y mediático que escuchamos todos los días es que hace falta construir más. El construir más y el construir con desenfreno, o sea, la fiebre del ladrillo es lo que nos llevó a la crisis del 2008. No queremos eso de nuevo. No hace falta llegar a eso. No hace falta llegar a eso porque viviendas hay, las que sobraron de ese momento. O sea, hay, y es que las vemos. Es que las vemos. No los ven ellos porque no bajan a la calle. Pero cualquier persona de la calle, en cualquier pueblo, sabes que hay casas vacías en algún sitio, en alguna urbanización, en las ciudades igual. Hay viviendas vacías. Las tienen secuestradas y eso no puede ser. Y nosotros apostamos por esto. ¿Qué es por lo que más estamos apostando ahora mismo? Porque es cierto que esto es como muy institucional. Hay otras formas de que no sea tan institucional. Por ejemplo, en varios de los bloques que estamos en lucha por esas cláusulas abusivas, los siguientes proyectos que queremos hacer es la remunicipalización de esos bloques para que Néstor, por ejemplo, Vivenio o Blackstone desaparezcan de la propiedad de esos bloques. Es parte de la no institucionalidad. Queremos denunciarles, queremos hacer esa organización porque tenemos esos bloques organizados. Porque con una denuncia no sirve, pero con 80 denuncias del mismo bloque y además con 80 más 80 más 80 más 80 de todos los bloques con suelo que anteriormente era público, ahí es cuando se ganan las cosas. Ahí es cuando se ganan las cosas habiendo organizado a un montón de gente. La que más apostamos nosotros, que vemos más posibilidad a corto plazo, no te digo de hoy a mañana y posiblemente el año que viene tampoco, es el cooperativismo. El cooperativismo, de hecho en España, en la transición, después de la transición creo que también han habido bastantes cooperativas. En Sant Boi de Llobregat, eso fue una cooperativa, había un montón de cooperativas ahí, que yo soy de ahí. Nosotros ahora mismo optamos porque esa organización de bloques llegue a un punto a que un mismo bloque nosotros les demos las herramientas para que decidan si económicamente quieren cooperativizar ese bloque. Obviamente sería que una asociación como es COP57, con la que estamos colaborando ahora mismo para la caja de resistencia de la huelga de alquileres, la caja de ingenieros, quiero decir, hay bancos, estamos con bancos éticos para esto, que estos entes nos ayuden y les demos herramientas a esa gente de los bloques para decir, mira, si este grosso del bloque quiere comprar vuestro bloque y queréis hacerlo una cooperativa, pagar mejor a este
a este banco ético, que es como un poco una paradoja, la verdad, decir banco ético, pero a este ente que al menos sabemos que no os va a sangrar por todos lados ni os va a poner medidas, cláusulas abusivas ni nada. Y además, pues les queremos dar esa opción. ¿Cómo lo queremos hacer? Nosotros estamos intentando seguir los modelos cooperativistas internacionales y uno de los que nos centramos muchísimo, tuvimos la suerte de que vino un compañero, no me acuerdo ahora del nombre, la verdad, no sé por qué no lo apunté aquí, un compañero de Uruguay, que en Uruguay el cooperativismo es algo que lleva desde, ya, no sé si 10 o 15 años o tal vez más, siendo muy presente en las principales ciudades. En Mercedes, el 40% de las viviendas de la ciudad de Mercedes de Uruguay son cooperativas. En Montevideo, un gran porcentaje de las viviendas también son cooperativas. Quiero decir, son ejemplos de cooperativismo que nos resultan muy atractivos, muy funcionales, y que es una solución real. Obviamente nosotros no tenemos nada que ver con COP57 y COP57, por ejemplo, o el banco o la caja de ingenieros o lo que sea, no sacaría un rédito de esto. Sería comprar el modelo que tienen ellos, por ejemplo, es Xente compró a Blackstone, por ponerte un ejemplo, el bloque por X dinero, por 100.000 euros. 100.000 euros cuesta un piso, pero bueno, por 1.000.000 de euros. 100.000 euros cuesta un piso, ojalá. Por 3 millones de euros un bloque. Y los cooperativistas, pues básicamente, pues pagan un porcentaje de eso y un porcentaje no lo van pagando de su alquiler, que sería, y van haciendo como trabajo comunitario ahí y tal. Está bastante guay. Os recomiendo mucho que echéis un vistazo al modelo cooperativista de Uruguay, la verdad. Creo que ellos se podrían explicarme mejor que yo. No sé si me he alargado demasiado, pero bueno, ya aquí podemos hacer las preguntas. Bueno, toca el momento de las preguntas. Sí. A ver si hay valientes que levantan la mano, quieren preguntar. Ánimo, que somos pocos. Mira, Manuel Colinas, adelante. Gracias, Daniel, nos has refrescado muchas cosas que teníamos ahí, que habíamos leído y sabíamos, y otras cosas que no sabíamos y que nos has enseñado. Hay una cosa que en España tenemos un problema y es el tema de la diversidad de legislación, tanto a nivel central como a nivel de comunidad autónoma. Y a veces eso pues impide unas acciones legales o exigir políticas de vivienda, porque ahora mismo hay una ley, creo que es un proyecto de ley que no sé si está ya se aprobó en el gobierno, ya ha pasado al Congreso, pero está como parado ahí, en veremos. Y después, claro, eso, aunque se haga esta ley estatal, después está que cada comunidad autónoma tiene competencias en la vivienda y puede pues asumir o no asumir o asumirlo a su manera, como crea mejor, y a veces pues es peor para las personas, como tú dices, personas vulnerables o personas normales que viven de su salario y que no tienen más. Es decir, que no hay aquí, los ricos son 4 y los demás pues vivimos al día, ¿no? Nada más, quería comentar eso. Sí, yo respecto a esta ley que comentas, nosotros no tenemos ningún tipo de confianza en esta ley, porque la ley de 2019 o 2021 ya lo hemos visto. O sea, se ha aplicado en Cataluña y en Cataluña no ha funcionado. Ese tope de alquileres ha seguido sin funcionar, porque ¿cómo lo hacen? Si seguimos teniendo una emergencia habitacional, los alquileres de habitaciones es algo que, por ejemplo, nosotros desde el mismo sindicato, o sea, es algo que asumimos, es algo que es muy difícil de luchar, porque no hay, eso sí que es verdaderamente un vacío legal, no hay nada ilegal ni nada legal, literalmente.
Entonces, ¿me pones límites de tope de alquiler? Perfecto, no te voy a alquilar un piso, te voy a alquilar un piso dividido entre 5. Entonces, cualquier tipo de, es lo que he comentado antes, cualquier tipo de institucionalidad nos sirve para tirar más para adelante desde las calles y desde los bloques y la lucha colectiva, porque no sirven. Y además es eso, las competencias que tienen las comunidades autónomas, que yo estoy totalmente en contra del centralismo, pero es cierto que hay veces que el gobierno central tiene que actuar. Y cuando hay una crisis, porque esto es una crisis, al menos en mi opinión, y creo que en la de muchos, el gobierno central debería actuar de una manera un poco más firme. Juanen. Sí, gracias, David. Tienes razón, ¿eh? En Uruguay yo cuando estuve no había tantas, solamente conocí una, pero bueno, ahora probablemente habrá más y tal. Bien. Aquí lo que más me entiendo yo, superar el sistema capitalista en estos términos, en cuanto a vivienda, requiere fundamentalmente lograr que prevalezca el valor de uso frente al valor de cambio. Quien haga eso, ya de entrada tiene una conciencia clara. Será un rentista, aunque tenga una única vivienda en alquiler, pero si lo hace con ese criterio, no abusará y probablemente no fomentará la economía de acumulación por desposesión. Por lo tanto, quien entre en su vivienda no lo va a apretar, no superará el 30% de la renta que tenga, probablemente, o incluso menos, depende y tal, ¿no? Yo conozco algún caso así. Aquí en Euskadi hay sociedades públicas, viviendas municipales, Alokabide, Etxebide, y luego hay un plan concreto que es Bizigune. No sé si te sonará. El plan Bizigune, que yo conozco gente que lo ha hecho y yo lo voy a hacer también, es que aquel que anda temeroso y tal, o no lo pone en alquiler por aquello de que me van a destrozar la casa, vete a saber que no sé qué, que aquello, y luego todo lo que tú has podido contar, se pone en contacto con Bizigune y Bizigune le garantiza la renta. Evidentemente no va a ser una renta de mercado libre, ni mucho menos. Ahora bien, incluso si la casa necesita una pintura, le hace la pintura y le dice, esto te quita un poquito, aunque sea 20 euros. Vas a cobrar de renta, imagínate, 400. Pero el contacto con el inquilino es de Bizigune, directamente. Bueno, pues a ese trabajo yo creo que hay que hacer también, ¿eh? Conseguir a la gente, orientarle por ahí. Claro, yo no sé en Madrid, aquí esta posibilidad es más real. Aquí en concreto, al ser también una comunidad pequeña, también es verdad que hay una mayoría de gente que es propietaria, pero de una segunda vivienda o igual una tercera, en el pueblo igual tiene una y tal. Pero es verdad que sigue existiendo esa mentalidad. El sistema fiscal aquí en Euskadi, en el resto me imagino que todavía más, está diseñado para fomentar el rentismo, para fortalecerlo, en ese sentido. Por lo tanto, sí que hay una labor enorme, enorme para trabajar ese tema. Ahora bien, yo no sé si estáis utilizando correctamente, claro, te he oído decir, bueno, es un concepto que no lo había oído yo, clase inquilina. Bueno, pues no sé si es que me queda un poco así, claro. O sea, si hay una clase inquilina, pues habrá una clase propietaria. Joder, pero claro. O sea que yo entonces soy clase propietaria. Vale, pues vaya lío. Fíjate, yo termino porque aquí en alguna ocasión lo he contado. Yo tengo la vivienda en alquiler y la tengo en alquiler a través de un amigo que encuentra con una persona que vino de Madrid, que tal y que cual, con mucho problema. Y en el paro y tal. Y dije, bueno, pues nada, que venga a casa y hacemos un contrato como es debido y que pague lo que pueda. Punto. Ya está. Bien.
yo esa vivienda, cuando esta mujer salga, pues la pasaré directamente a Visible. Pero yo lo que me refiero es que al margen de esa situación, entiendo que va en paralelo a la vivienda. Es decir, aquí, por ejemplo, ¿por qué hay más demanda? Porque también cada vez tenemos más inmigrantes. Y menos mal, y menos mal, y menos mal que vienen también gente con ganas de currar, buscarse la vida, etcétera, etcétera. Porque claro, la natalidad va cayendo. Por otro lado, gente que pueda heredar el hijo, no hijo, las familias cada vez son menos hijos. Esto de 3, 4, ya esto se acabó. Entonces, quien pueda heredar una vivienda, igual la hereda, como también la esperanza de vida se prolonga, pues igual la hereda con 40 años. Y él quiere emanciparse. Hay una cosa, y acabo, que yo no comparto, que es que desde lo público se siga fomentando la desgravación por el acceso a la propiedad del alquiler. O sea, perdón, de la vivienda. Aquí en Euskadi se sigue haciendo. Y yo sigo combatiendo. Eso no puede ser. No puede ser. No hay más que ver con datos, pero no se está la cosa. Desde el 2013 en el territorio común sé que eso no se hace. En el territorio común. Porque eso se lo lleva el promotor, entre otras cosas. Por lo tanto, ese es otro combate a nivel político de los grupos. Entiendo, yo no sé cómo se traslada. Yo por lo menos lo intento trasladar en el ámbito concreto. Aquí en Euskadi, por lo menos, yo lo traslado con la gente de Podemos y desde luego están llevando esa línea. Eso lo tengo muy claro. Correcto. Celebro, ¿eh? Y termino. Yo no pido que a mí, no a mí, sino la desgravación, es decir, facilitar el alquiler a través de beneficios fiscales. Desgravo en la fiscalidad del propietario. Bueno, pues no. Yo lo haría de aquel propietario que pone en alquiler la vivienda con una renta teniendo en cuenta el valor de eso y no el valor de cambio. A ese le hago la oferta. Al otro le meto caña fiscalmente. Al contrario, le meto caña fiscalmente. Y con el IBI también, a nivel municipal. Aunque lo tengan alquiler. Porque está siendo un alquiler abusivo en zonas tensionadas. Perdona, ¿eh? No te preocupes, no te preocupes. Lo dejo ahí. Sin más, pero bueno. Mira, a varias cosas. Mira, tu caso, este que has comentado, es un alquiler asequible y es un alquiler que, como tú has comentado, cambias el concepto de beneficio a uso legítimo. Eso es un caso excepcional. Tú eres una persona que está políticamente concienciada. O sea, estás en este espacio, o sea, obviamente entiendo que todo el mundo aquí está políticamente concienciado. Esos son casos excepcionales. Nosotros cuando... esto es algo que incidimos mucho. Yo especialmente creo que en el sindicato nos incide demasiado cuando el sindicato está hablando de clase rentista, no propietaria, rentista e inquilina. Lo hacemos directamente para que haya un enemistar directamente, para revalorizar el concepto de clase trabajadora y revalorizarlo a la crisis actual. Ahora mismo la mayoría de clase trabajadora está sometida a ser inquilina, por desgracia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros queremos enemistarnos y es apelar a la rabia que sentimos con estos rentistas que se lucran de nosotros de forma no ética, de forma... Esto que has comentado del cambio de mentalidad de uso es muy interesante porque precisamente nosotros pedimos un tope de alquileres precisamente por eso, porque en el momento en el que no hay un tope de alquileres legal, cuando tú no tienes ningún tipo de tope o el tope es 1.100 euros, que es el sueldo mínimo, que no es un tope válido, ¿qué te para a ponerlo a ese precio? ¿Qué te para? Y hemos tenido muchísimos casos de personas que han puesto su vivienda en alquiler a 400, 500 euros en una zona de 1.100 euros y han venido gente de las inmobiliarias a decirle, oye, me pones este piso más caro que me estás bajando el valor de la zona. Hemos tenido personas que ponen sus pisos en alquiler que les han venido a decir eso, que eso es una locura, de cómo puedes llegar a escribir a gente por correo a las casas y tal, a decir eso. Que a mí eso me parece una locura, pero quiero incidir eso en el punto de clase rentista a clase inquilina, es contra los rentistas,
que nos están siendo parásitos. Y el punto este que has dicho del tema fiscal no me parece mal, pero por ejemplo, hace poco estuve hablando con Jaime Palomeras, que es un chico catalán que estuvo en Yogateras, que estuvo ahí en el Explica y tal, y lo conocí el día de la manifestación y demás, y estuvimos hablando sobre el modelo de vivienda que tienen en Singapur. Es parecido, es un poco parecido con algún girito que tú me comentas. El modelo de vivienda que tienen en Singapur, que es una isla que casi no tienen sitio donde construir, pero sin embargo, por habitante es de los países que más habitantes tienen una casa en propiedad. ¿Por qué? Porque el propio Estado te da muchos beneficios fiscales y te da facilidades fiscales para que tú puedas comprarte una casa. De puta madre eso. A mí eso me parece súper bien. Para que tú tengas una vivienda en propiedad. Eso sí, para que tú tengas una segunda y a partir de la tercera aún más, ya más de la tercera tal, los impuestos que te meten son increíbles. Entonces la posibilidad de especulación, la vivienda ahí no sale rentable como negocio. Y en Viena hacen lo mismo. En Viena llevan un siglo teniendo un modelo de vivienda en el que el alquiler no es un negocio ahí viable. No lo es, porque si tú pones ese tope para comprarte más y más y más y más viviendas, ¿para qué vas a hacerlo? Ese es el punto. Ya, solamente por decir, le he leído a Javier Palomera, pero le he leído también a Alejandro Iñurrieta, La revolución de la vivienda. Me tiro más por Alejandro Iñurrieta y no por el tema de Singapur y por el tema de Viena, incluso en Berlín también. ¿Por qué digo esto? Porque el derecho, el uso, es decir, el suelo público, punto. El suelo público, punto. Ya está. Entonces, si viene una cooperativa, como antes has citado, yo diría una cooperativa con derecho a uso del suelo. Por lo tanto, no va a especular porque no puede venderlo. Otra cosa es que esa cooperativa se forman por 30 personas, ponen una cantidad inicial, pum, pum, partes comunes, lo otro, lo que quiera, como se mueve, y de repente uno se marcha, recupera su parte de lo que puso, viene otro y tal y cual. Bien, eso no lo puede hacer cualquiera, ¿eh? O sea, una cooperativa, pues tiene que tener ya, en fin. Es mucho trabajo, es mucho trabajo. Esto, ¿no? Entonces, lo que yo no estoy de acuerdo es que haya avales públicos para gente joven hasta 36 años, como aquí en Euskadi, para acceder a la propiedad de una vivienda y se le da avales públicos porque en concreto, como mínimo el 20%, para que es lo que el banco no le da hoy, antes sí, obviamente, y es lo que a veces la familia le puede poner, 50.000, 60.000 euros. Pero yo no estoy de acuerdo. Yo no creo que tengamos que dar, con avales públicos, recursos de todos, cubrir a un sector determinado. No, no, no. Tú tienes que esforzarte por sacar la vivienda vacía que hay, tienes que recuperar el suelo público, tienes que incrementar las viviendas que tú haces de protección oficial, obviamente. Exacto. Y luego tienes que fomentar que la gente pida. Es decir, usted quiere entrar a comprar, vaya al mercado libre, compre, no se le va a desgravar fiscalmente nada y mientras eso no se haga vamos a hacer otra cosa. Si usted compra hoy una vivienda, va a ser su residencia habitual durante 8 años. Durante 8 años. Otra cosa es la casuística. Es que me ha salido un trabajo en Alicante, lo acredita, tal, cual, tal. Bueno. Claro, eso ya son situaciones. Esto es. Pero quiero decir, no es nada fácil, porque al final tenemos que dar una batalla de ideas, esto es ideología, pero también es cultural. Correcto. Entonces, lo que antes había era una democracia de proletarios. En los 80, democracia de propietarios. Ya la lucha de clases como tal, hay que explicarle a uno cómo existe. Los nombres han cambiado. Incluso tú los citas de otra manera. Yo digo, clase trabajadora media alta, clase trabajadora media baja. Que al final es proletariado siempre. O sea, esto es, sin más. La media alta no, porque para mí aquí en Euskadi es casta funcionarial, por ejemplo, por el tratamiento que tiene. Hoy, perdón, joder, que me estoy... Uy, perdón, me acabo de dar cuenta que estoy aquí como si estuviéramos tomando una cervecita. Perdona, ¿eh?
Perdón a todos y a todas. No, solamente en respuesta a eso, en la situación que estamos en España, yo también veo, o sea, claramente mejor, y desde parte del sindicato, o sea, es algo de lo que he hablado aquí en la conferencia, que lo que ahora se necesita, que nosotros lo hablamos directamente como expropiación, porque para nosotros es la expropiación de esos suelos que están secuestrados, esos suelos municipales, es expropiarlos de esos fondos privados y ponerlos públicos y rehabilitar tantas viviendas vacías y no gastarse el dinero en construir más y en hacer más chanchullo, que al final todos sabemos a dónde va ese chanchullo. Cierto. Pero bueno. Arturo Manuel. A ver, Hola, buenas tardes. Buenas. Es Daniel, ¿no? Sí. Sí. Mira, yo es que vengo del tema de la hipoteca, ¿cómo se llama? De la PA. Afectados por la hipoteca. Mm. Estoy viviendo aquí en Castilla-La Mancha por temas de que tuve que deshacerme del piso como buenamente pude para no deber a la familia, porque me habían avalado mis padres, entonces arrastraba a mi familia. Mis padres murieron, entonces arrastraba a la familia. Bueno, un problema un poquito crudo. Me dieron UCI, no sé si has oído hablar de UCI, Unión de Créditos Hipotecarios, Inmobiliarios, perteneciente al Santander. Esa es que yo les decía, bueno, ¿y cómo me habéis podido dar un préstamo cuando hace X años yo quise pedir a Caja Madrid o a lo que fuera un préstamo y me dijeron, no, es que con tu sueldo no llegas? Digo, y esta vez me lo habéis concedido y el sueldo había subido 100, poco más. Dice, no, pero es que en aquella época se podía hacer. Bueno, como a mí, a un montón de gente les ha pasado. Total, que a lo que, poniendo ya mi punto, que soy afectado y gracias a Dios le he dado una larga cambiada, como aquel que dice hablando en plan toreril, te quería comentar el tema que has dicho de los 3,800 millones de viviendas vacías. Pero ¿de qué me sirven los 3.800.000 millones de viviendas vacías si están en poblados o en pueblos súper abandonados? O no abandonados, sino que no tienes combinación para volver a Madrid. Si tú tienes tu trabajo en Madrid o lo tienes y resulta que necesitas para venirte, es como hablaban el otro día en lo de la Explica, que en Soria estaban dando vivienda o salía más económica, en Sí. Soria dice, bueno, pero a mí de qué me sirve que tenga una vivienda en Soria si yo necesito 2 horas para irme a Madrid, que tengo mi trabajo. Yo como ahora me ha pasado, ahora yo estoy viviendo, o sea, he podido conseguir un piso donde estoy ahora, o sea, un piso, una casa baja, que por un lado encantado, pero bueno, yo se lo debo al banco, porque es lo que me dejaron, es como y por lo menos hay un pequeño apoyo, de decir, hay un puerto para mis hijos que dicen, bueno, que están en una y tienen para poder venir. De la otra forma, estaba de alquiler y en la zona donde estaba no llegaba, la había fundido en un pispas, porque en la zona donde yo estaba era en Torrejón de Ardoz, y en Torrejón de Ardoz sí ha habido gente en la época de los americanos que se han hecho de 4 y de 5 pisos. Compraban uno, daban la entrada, con la entrada lo alquilaban, pagaban un piso, con lo otro, o sea, y se han hecho de vivienda, que sí, a mí me parece muy bien, que son negocios, pero, como bien decís, sin atosigar a la gente, como ha pasado con los bancos. Y es que no sé, me has puesto un montón de cosas. Os agradezco el tema que habéis sido los únicos que habéis puesto en juicio a Blackstone, por lo menos lo habéis llevado a juicio. Lo otro ha habido sido de parar desahucios a cuerpo, que no veas qué mal se pasa, y la gente que está para desahuciar, no me extraña que haya habido mucha gente que se haya suicidado y tal, y dice, Sí, vale, sí. sí se ha conseguido,
pero es que sabes que dentro de 3 ¿A qué meses, precio? 4 meses otra vez. Y eso es lo que hay que parar porque es una angustia total, pero no sabes cómo solucionarlo. Las ideas que ha dado Juani de perjudicar, o sea, no de perjudicar, sino el que tenga 3, 4 pisos o obligarles a que estén durante un tiempo en una vivienda ya que se la han comprado, que estén, o sea, que para que no defrauden más. O sea, no defraudar, especulación, para evitar la especulación. No sé si ha sido bien así lo que estaba diciendo. Y es lo que te puedo contar. Yo no sé si he apoyado algo al tema, pero muchas gracias por escucharme. Y un saludo. Nada, muchísimas gracias a ti. A mí me pone contento hablar con alguien con esa trayectoria de la paz. O sea, lo he comentado, o sea, el movimiento de vivienda actual en el escenario en el Estado español, sin la paz no hubiera existido. Eso es algo que sabemos todos. Lo que me comentabas paso a paso, lo que me comentabas de las viviendas vacías, es algo que se dice mucho eso, de la España vaciada. Es cierto, o sea, hay pueblos que están completamente abandonados, pero tú vas a esos pueblos, sí, pero la mayoría de esos pueblos tú vas y tienen 100 viviendas o tienen 200 viviendas. Yo ahora mismo estoy viviendo en Getafe y ahora hace poco de varias organizaciones, varios partidos, varios movimientos sociales, estamos haciendo una asamblea de vivienda de Getafe, en la cual yo estoy representando al sindicato de inquilinos de Getafe. Unidas, no, más Madrid, pero el de Getafe. Pedimos el dato porque está en el ayuntamiento. En el último censo, 8.000 viviendas vacías en Getafe. El Plan Vive está haciendo, creo que son 160. Esa es la solución. 160 habiendo 8.000 en Getafe. Quiero decir, alrededor de esas ciudades, y te estoy hablando de Madrid, y luego si hablamos de Barcelona, que creo que por aquí hay alguien que es de Barcelona, ambas ciudades tienen una centralización que es horrible para las ciudades, tienes que ir a todo a Barcelona o a Madrid, pero en Barcelona está todo como mucho más cerquita. Ahí está todo más cerquita y siguen habiendo en Hospitalet, en Sant Boi, en Sant Joan d'Espí, o sea, siguen habiendo las mismas viviendas vacías, igual que aquí en Parla, en Getafe, en Torrejón, que ahora mismo tenemos bloques organizados de Blackstone también, tenemos un bloque organizado de Blackstone en Torrejón. Y eso es cierto que hay muchísimas que están en una periferia imposible de vivir, a no ser que quiera ser un ermitaño, pero hay otras que están en ciudades como en Getafe que están vacías y no se sabe ni siquiera en qué estado están porque el Estado no se quiere preocupar. Luego, ¿me puedes repetir un poco qué me habías comentado? Que me centra un poco en eso. Estás silenciado. ¿Qué te había comentado? Te he hablado de los alquileres de allí que se hicieron ricos con el tema de los americanos, que alquilaban unos, compraban otro, bueno, el Correcto, sí. mamoneo. Te he comentado lo de la Unión de Créditos Inmobiliarios, no sé a cuál. Sí, eso quería comentar, que precisamente a mí me asusta un poco que junto a esta burbuja inmobiliaria que está haciendo del mercado del alquiler y que internacionalmente, o sea, en todo lo que es el Mediterráneo, en Italia, en Grecia, se están haciendo movimientos sociales muy grandes respecto al inquilinato. Internacionalmente más allá también, en el Reino Unido también, que ahí tienen otros problemas, hay por ejemplo los problemas de humedades, es como aquí lo de las cláusulas abusivas. O sea. Pues todo eso también está llevando a que ahora se esté centrando un poquito más en el tema hipotecario y ahora se están dando un poquito más hipotecas un poco más como antes. No te la daríamos de normal, pero te la doy. Y a mí me parece un poco peligroso eso. Obviamente, en una situación en la que tienes que aceptar algo porque es que necesitas una casa, pues ¿uno qué va a hacer? Pero sí que es un poco de lectura económica un poco preocupante de dónde estamos yendo. Es otra vez, todo este capitalismo salvaje, ¿dónde nos está llevando? Otra vez a lo mismo, es todo lo que queremos. No sé. Pero nada de eso. Agustín.
Sí, vamos a ver. Tengo 72 años y no tengo vivienda. No he tenido nunca vivienda. No pasa nada. Yo he estado viviendo en Pinto 20 años. Conozco la zona, Getafe, Parla y tal. Soy de Usera. Y he vivido de alquiler siempre. Siempre. Me acuerdo de una vez que tuve conflicto con el casero, me fui a la cámara oficial del inquilino que había en Madrid, que es lo único que había, y estuve 3 años sin pagar. Luego pagué. Luego fui concejal. Luego un constructor en Pinto me ofreció un piso por 6 millones de pesetas, que a los 2 años valía 20 millones. Madre Se mía. vendía por 20 millones. Luego me separé. Cuando mi hija pequeña cumplió los 18 años, me separé y me fui a Eugena, a un pueblo al lado de Illescas, de Toledo, provincia de Toledo, pero lindando con Madrid. Sí, sí, al lado de Casa Estuve Ruelos. allí de alquiler, ¿eh? No te entiendo. No, nada, que al lado de Casa Ruelos he dicho, nada, nada. Sí, está Carranque y tal. Bueno, cogí un piso de alquiler, un chalet, de uno que tiene una funeraria en Leganés. Tenía 5 o 6 chalets que había sido cooperativa y le quedaban estos 5, 6 o 8, no me acuerdo. Los alquiló. Luego llegó un fondo buitre y se los compró por 60 y tantos mil euros. 60 y tantos mil euros. Lo vendía por 120.000. Y yo le dije que se olvidara, que yo no le compraba. Mi hija la desahuciaron en Pinto, a la pequeña, y la metí allí, con 3 niños. Y luego ya pues estoy aquí pues, con mi pareja viviendo en su casa, en Fuenlabrada. Quiere decirse que me han tocado por todos los sitios para comprar lo que no vale, y no he picado porque me da mucha rabia que alguien se beneficie de mi trabajo. Que a mí mi trabajo me ha costado sudar. He estado hasta en Arabia Saudí, he estado trabajando. O sea que conozco un poco el paño. Y quiero decir que la historia de comprar, siempre que me han ofrecido una cosa que yo sabía que no lo valía, pues la verdad es que no lo he comprado. Y he tenido oportunidad, ¿eh? Me han hecho ofertas guarras, porque yo era concejal mandando, o sea, era concejal de personal en el Ayuntamiento de Pinto y estuve 12 años. Y quiere decirse que muchas veces nos pierde el querer tener, que tenemos derecho a tener, tenemos derecho, pero no a cualquier precio. Entonces, bueno, pues lo que te quiero decir es que hay muchas situaciones que efectivamente, si no las llevas prendidas en la carne y tienes suerte un poco, porque claro, y que yo tenga ahora una casa aquí con una mujer que vivo con ella, que su trabajo me ha costado, pues la verdad es que tienes que ayudar, tienes que colaborar. Pero que me da mucha rabia comprar, mis hijas, la mayor tenía una empresa de transporte, la desahució el banco, la quitó todo, hasta la casa, y ahora está viviendo de alquiler, la pobre, trabajando ella también y el marido. O sea que es seña. Pero que te quiero decir que es que muchas veces nos pierde el querer tener, y no a cualquier precio. Hay que luchar
por lo que de verdad se cree. Nada más, compañeros. Exacto, o sea, nosotros en el sindicato también, o sea, contemplamos sobre todo ahora una generación muy joven y obviamente tu caso hay miles que hay personas que no quieren tener una propiedad. O sea, en mi caso también, yo por ejemplo vengo de una familia, mis padres se metieron una hipoteca en el 2006, los pobres les clavaron una, mi padre falleció, no hizo testamento, yo tengo una hipoteca desde los 9 años y yo estoy pagando una hipoteca en una casa que no vivo, ayudando a mi madre porque la pobre no llega con su sueldo mínimo. Quiero decir, yo no quiero, o sea, todo este sistema que nos han estado, es lo que he comentado antes, desde el franquismo casi, desde los años 50, desde los años 60, que nos han estado metiendo de que tenemos que ser propietarios para poder vivir dignamente, es que no tiene por qué ser así. Es que, ¿por qué tenemos que vivir endeudados hasta las cejas para poder tener un techo? Es que eso es lo que no tiene sentido. Y eso es por lo que luchamos. Porque tengamos un alquiler tranquilos, que podamos vivir tranquilos en una casa sin tener que mirar cada vez que pagamos algo la cuenta del banco. Es que... Pero sí, es que casos así, es que... Me ha puesto pelos un poco de punta. Es que jodido, es que jodido. Mari Carmen Muñoz. Abre el micro, por favor. Hola, buenas. Buenas. Pues mira, Daniel, es que yo no voy a aportar nada porque no puedo, pero solo quería manifestar pues la rabia por todo lo que has explicado, ¿no? Bueno, que ya se sabía. Es que, bueno, el movimiento por la vivienda digna es que tiene que ser uno de los principales. Igual que la lucha por las pensiones públicas, la sanidad pública, todo eso. Por ejemplo, el caso de las pensiones públicas, pues que ahora quieren meter mano en los fondos de inversión con los planes de empresa. Pero es que en el caso de la vivienda, pues es mucho más llamativo para los especuladores, mucho más fácil para inmobiliarias, para fondos de inversión. Y encima eso se combina con el negocio del turismo y bueno, pues ya es la locura total, ¿no? Entonces, yo creo que es que ahora mismo no hay salida, porque esto es un tema puramente político. Bueno, es social, pero lo tienen que mover los políticos y no lo hacen. Ni la derecha, por supuesto, ni cuando está el PSOE representando a la izquierda, porque no actúa como un movimiento de izquierdas, que son los que queremos los servicios públicos, ¿no? Entonces, pues creo que la única salida para ir tirando, pues es lo que has dicho de las cooperativas, lo que ha explicado Juan de la empresa esta, que entiendo que es pública en el País Vasco, que me pregunto si el sindicato de inquilinas podría manejar algo así, de ese estilo, a lo que ha explicado él, ¿no? Y nada, pues eso. Y también pienso que desde los servicios sociales, incluso desde los médicos, oye, pues tendrían la obligación de hacer informes y explicar que en las familias pues hay mala alimentación, mala situación de salud mental y todo a consecuencia pues de esa tensión tan bestial, ¿no? De tener que pagar un alquiler grande o una hipoteca y no poder pues vivir dignamente. Entonces, no sé, tenemos que dar mucha más guerra con todo esto. Y es que la desobediencia civil, que sería la solución, solamente tiene resultado cuando es todo el pueblo el que se moviliza, ¿no? Pero cuando es poca gente, como ocurre ahora, que hay mucho individualismo, pues es muy complicado. Entonces eso, pues que nada, que hay que seguir peleando y cuantos más seamos, mejor. Nada más. Muchas gracias, Mari Carmen. Has abierto muchos frentes con esta aportación. Algo, o sea, lo primero que has dicho,
No estoy de acuerdo con que esto es un tema de los políticos. O sea, todas las luchas que se han conseguido en el Estado español, todos los derechos han sido con el movimiento del pueblo. En 1917, la jornada de 8 horas se consiguió quemando una fábrica en la Canadenca. No se consiguió por unos políticos. En 1975 y 76, el gobierno que había no quería poner una democracia y lo hicieron los movimientos obreros. Que luego salió la transición, que salió tal, pero se consiguió la democracia que tenemos. De mejor o peor calidad, pero se consiguió. Y con los movimientos obreros en la calle. Y es cierto que hace falta una gran cantidad de gente, pero en la Canadenca fueron 40.000 personas. En la manifestación en la huelga de alquileres de Barcelona de 1931 fueron 100.000 personas. Quiero decir, con que haya un gran sector de la población, un gran sector importante y que resuene lo suficiente, ya se puede hacer un cambio. Ya se están haciendo cambios. No ha habido 1 millón de personas de alquiler seguro que se han denunciado y aún así Consumo ya ha abierto un expediente. Quiero decir, obviamente hay que dar pasos pequeños. A mí me gustaría que fueran pasos agigantados, a todos nos gustaría. Pero a medida de dar pasos pequeños yo creo que sí se puede conseguir. Pero yo creo que, ya te digo, o sea, al menos es la visión que nosotros tenemos y yo la comparto bastante con el sindicato. Obviamente no comparto absolutamente todo, pero de todo lo que he dicho hoy sí. Y yo creo que la visión de los políticos es algo que el cambio político va a ser una consecuencia de nuestra acción, no que nuestra acción sea el cambio político. Ese es el punto. Y respecto a lo que has comentado de que la vivienda es como lo principal, es cierto que es una cosa súper importante y es una crisis claramente abierta, pero ahora mismo es lo que decimos, hay un capitalismo salvaje que avasalla todo lo que, por todo donde va, que es imposible no centrarse también en otras cosas. Por eso es lo que comentaba antes, nosotros optamos por un sindicalismo interseccional, por un sindicalismo de confederación. Nosotros siempre estamos junto a organizaciones de sindicalismo laboral, en sindicatos de trabajadores en la sanidad, en la educación y todo esto, porque es un problema conjunto. Porque cuando tú no puedes vivir bien en tu casa y no estás a gusto, no puedes ser un buen profesor, no puedes ser un buen médico. Es todo lo mismo. Y respecto a lo de los informes de médicos y todo esto, el problema de todos los acompañamientos sociales que hacen, por ejemplo, la Sareb, no son ni médicos, son gestores, son gente que ha estudiado ADE, Administración de Empresa, y se mete en una gestoría y luego va a un bloque con gente de alquileres sociales y gente vulnerable y las preguntas que te hacen es, ¿tienes ayudas? ¿Sigues cobrando lo mismo? Para venir en 3 meses más y hacerte las mismas preguntas de la forma más fría posible. Que eso no es un trato para alguien vulnerable o alguien que tiene que tener un trato especial en teoría. Y claro, el problema ya también de la sanidad que hay en España, que tú pides una baja porque estás con ansiedad por no pagar el piso y te dicen, no le vamos a dar la baja por eso. O sea, las bajas por salud mental o, hablando claro, o tienes una depresión del copón o no te la dan. La salud mental es un tema, es un tema en España, pero sí. Nada. Si me permite Arturo Manuel, que él ya habló y yo no he hablado. Entonces, mi pregunta va a ser la siguiente. La problemática es en toda Europa. La problemática está en toda Europa. Si nos apoyamos en otros países, yo no me puedo apoyar en lo que tengo al lado, que es Portugal, que está peor que nosotros. Obviamente. Vale. Aquí tenemos, en la zona donde vivo yo, un enorme problema. Yo, por ejemplo, vivo en una zona donde el frenático no responde. Y ahora me llevo la sorpresa que la única opción que permite la Xunta de Galicia al Concello de Vigo es que en una parte del municipio de Lavadores se construyan nuevas viviendas, en total 5.000 y pico. Yo tiemblo. El frenático no responde. En esta zona de Vigo el frenático no responde. Y en la zona donde se puede construir, que pertenece a la Xunta, ellos no consienten que haya más construcción de vivienda. Eso por un lado. Por otro lado me voy a la vivienda pública.
¿por qué no tomamos el ejemplo de Viena? ¿Por qué hay la negativa a tomar el ejemplo de Viena? Porque no hay empresa de construcción que trabaje para el servicio público. Pierden dinero. No pueden trampuchear. Otro grande problema. En mi barrio, yo ya le llamo la ONU. Tengo una familia de Colombia, una familia de Moldavia, una familia de Grecia, una familia de Rumanía, una familia colombiana, una venezolana, una mexicana, una cubana. Me faltan bastantes más familias, pero por la idea. O sea que yo cuando salgo por la mañana, ni buenos días. Soy mudo de nacimiento, porque ya no sé en qué idioma dirigirme. ¿Por qué viven ellos aquí? ¿Porque les sale rentable? Sí, les sale rentable. Aquí hay viviendas por 500 euros de alquiler y son casas de 120 metros cuadrados. Pero hay otras casas vacías y vienen a verlas. ¿Las quieren alquilar por ese precio? No. ¿Por qué? He oído hasta la expresión, es que en una casa tan así como, digamos, rural, le falta piscina. ¿Y qué voy a hacer yo sin piscina? Y estoy a 20 minutos del centro de Vigo. Bueno, ¿y qué quieres? A mí que me digan qué es lo que quiere esta gente que viene. Y las casas están aquí. Y los propietarios diciendo, bueno, si alguien quiere alquilar, que alquile, que le cedo la casa. Pues no hay forma. No hay forma. Entonces, la problemática en sí, ¿cuál es? Que las multinacionales quieran meternos el ideal a Europa americano de tener, digamos, zonas con eurocaravanas, vivir en roulottes, porque hay gente en Madrid que sé que está haciendo eso, camuflando pequeñas furgonetas en pequeños apartamentos, porque es la única forma que tienen de dormir. Y digo la palabra dormir. Correcto. Nada más, porque pasearse tienen que buscarse la vida. Tienen Tinder, entonces aprovechan la ducha de Tinder. Y para la ropa, menos mal que hay lavanderías, donde van con 8 kilos de ropa, lo meten en una lavadora y tienen la colada del mes hecha. Entonces, el interrogante está, para mi punto de vista, viviendas como hay en Seseña, que un constructor, con la idea de tener una serie de viviendas, se monta el grande circo de no sé cuántas viviendas ahí, pero le falta lo principal, luz, saneamiento, agua. ¿No contó ese constructor con ello o esperaba que el ayuntamiento le facilitase todo lo demás, ya que él había puesto el grueso del calibre? Porque una cosa así sucedió aquí en un barrio. Un constructor se metió a construir y faltaba todo. Acabó la Xunta haciéndolo. Con lo cual, gente que habían comprado y habían pagado su piso al constructor, la Xunta tuvo que meterles y recolocarles. Pero la Xunta ha metido vivienda social y con la vivienda social ha metido de todo. Tanto que se le llegó a llamar el Congo, este barrio. Porque ahí había de todo. Y policía todos los días. No se respetaba ni Dios. Entonces la problemática está, ¿en qué está fallando solamente, aparte de la avaricia descarada de ciertos elementos de multinacionales? ¿Qué nos está fallando también a la sociedad? Porque mi pregunta es eso, ¿qué está fallando en mi entorno, en la sociedad, para no asumir lo que realmente son nuestros derechos, como es la vivienda? Vale, justo lo que has comentado de las caravanas, en lugares, o sea, en las islas, en las Canarias y en las Baleares, es un problema de la gente que vive ahí, que no puede acceder a una vivienda de cemento, que viven en vehículos. Gente autóctona de ahí, porque ahí realmente sí que no se puede construir más y no hay otra. Y hay gente que por arraigo, que es normal, que uno no se quiere ir de donde es normal. Y a mí, o sea, a mí eso me parece consecuencias, una vez más, de un capitalismo salvaje que no sé dónde estamos llegando.
Y con lo de la gente extranjera en un lugar, a mí no me parece mal que gente extranjera, que obviamente tiene menos posibilidades para alquilar, tenga una vivienda social. Obviamente una vivienda social implica muchos requerimientos. Lo que sí yo creo es que tanto de parte de las instituciones, sobre todo de parte de las instituciones, tienen que ponerles unas facilidades de integración. Que eso ya es otra movida, pero tienen que tener unas facilidades de integración para con el barrio, para con el lugar y todo eso, para que pues, no haya un sitio problemático. Eso es obvio. Nosotros, de hecho, también estamos con asociaciones de antirracismo y asociaciones migrantes y todo esto, porque un problema de esto es que la gente migrante, primero, tiene un acceso a la vivienda más pobre, porque si eres negro no te alquilo, si tienes la piel morena no te alquilo, si tienes acento no te alquilo, entonces tienen que recurrir a viviendas de alquiler social que suelen estar hechas, pues son, como has dicho, realojos de a saber quién, o de la Xunta, o de la Sareb, o a saber de quién, que suelen estar en un estado, pues más o menos, la verdad. Y además no ofrecen ningún tipo de integración, porque a lo mejor esas personas ni querían vivir ahí, porque te obligan a ir ahí, porque si no, no tienes techo. O sea, el tema del racismo con el rentismo y con el poder vivir de alquiler es jodido también. O sea, nosotros también estamos con organizaciones de este tema porque es bastante jodido. Y obviamente también, si no hay una integración de parte de las instituciones, no se puede saber de parte del vecindario tampoco nada. Es complicado, es un tema complicado. No, mi opinión no iba con respeto a Daniel, no iba con el racismo. A nosotros no estáis en cuidado de dónde se... Obviamente. A nosotros lo que nos preocupa es lo que viene a hacer la persona. El problema está en que, Exacto. ¿por qué una gente se amolda? Y los que tenían que tener arraigo no lo tienen. Esa era la cuestión por donde iba yo. Porque yo, por ejemplo, estoy aquí, lo que ves detrás mía es la casa donde yo he nacido. Claro. Estoy aquí esperando que cuando me llegue el traje de madera, pues con Dios. Entonces, está ahí la cuestión. ¿Por qué la gente, teniendo un habitáculo perfecto, 85 a 125 metros cuadrados, que son la mayoría de casas de planta baja y planta y primer piso que existen aquí en mi zona, no se amoldan? Y gente de aquí, de España. Y sin embargo, gente que ha llegado extranjera, pues se van amoldando y dices, bueno, Hombre, y claro, los nativos, los que han parido en las casas, prefieren estar en el centro de la ciudad, en el centro relativo. Porque después si le dices, no, vas al barrio de las Traviesas, que es un barrio contrapunta de donde estoy viviendo yo, y ahí sí se ve, y tienen los mismos 20 minutos de distancia. Esto es rural, aquello es ciudad. O sea, si le falta el supermercado al lado de casa, si le falta el bar debajo de su casa, si le falta el parque delante de su casa, si le falta la biblioteca delante de su casa, si le falta un comercio delante de su casa, ya no es ciudad. Ya les falta algo. Ya no están de Ya. acuerdo. O Yo sea, es que... entramos aquí en una disociación, pues es por lo que digo yo. ¿Qué es lo que está fallando? En la sociedad. Exacto. O sea, ahí ¿Qué ya... mentalidad hay para que una cosa, si 20 minutos tienes de un lado al otro en autobús, si en Vigo es imposible que te muevas en un coche porque no hay dónde aparcar? Tienes que ir en transporte público, te guste o no. Si Vigo está dividido en dos partes, una montaña con el famoso castillo de la ciudad, del Monte del Castro, y Vigo Oeste y Vigo Este. Subes al castillo y ves toda la ciudad. Entonces, Pues, ahí está la cuestión. pues yo no sé cómo es la situación del alquiler en Vigo. Sé que tenemos un sindicato de inquilinas en Vigo, pero yo nunca he hablado con ellos. Pero, a ver, estas cosas, yo cuando las he vivido por aquí, suele ser porque en las zonas en las que esto ocurre, que no permiten ese arraigo, es porque precisamente los alquileres que hay incitan a esta rotación de... O te pongo cláusulas que te hacen, por ejemplo, los sitios donde te ponen el IBI y todo esto, te lo ponen a los 2 años. Entonces, de repente, a los 2 años que tú estás en un piso, el alquiler te sube 150 euros. Entonces, eso ya te desarraiga porque dices, no voy aquí a pagar más y ahí, que sigue estando a 20 minutos, pero si no me van a cobrar eso, te digo eso sin yo saber cuál es la situación del alquiler ahí, ni saber
cómo se vive ahí ni nada, porque no tengo ni idea, la verdad. Pero sí que el tema del arraigo a mí es algo que me preocupa como persona de pueblo y como persona que se siente muy arraigada a mi pueblo y que ya no estoy ahí, que la gente se va de sus zonas. A mí yo eso no lo entiendo, la verdad. O sea, si tienes la posibilidad de vivir donde tú te has criado y donde tienes tus recuerdos y tu vida, pienso yo que es lo suyo, ¿no? Pero bueno, cada uno... Es así. Arturo Manuel. Hola, se me había quedado en el tintero de haberte comentado lo del tema de los alquileres, pero alquiler en plan vivienda. O sea, en plan vivienda, en plan habitación. O sea, Sí. que hay gente que tiene un pisito con 4 habitaciones y cada habitación te la tiene en alquiler. Hay algunos que te lo tienen a 200, pero hay algunos que te lo tienen a 600, con lo cual ese señor está ganando por el pisito Exacto. el triple o el 4 triple, y luego lo malo es que el inquilino, por decirlo así, no puede, de las ayudas, de los tanto No bulas se que lo tiene desgrava. del préstamo del alquiler, no lo pueden, no se lo bajan porque no vale para nada. Y entonces, y luego lo malo es eso, yo lo tengo por mi hijo, como estoy ahora destructurado la familia, por cierto, por lo que te he comentado. Entonces, cada uno está en un lado. Sí, Ellos sí. por su trabajo, yo ya estoy jubilado, yo estoy en un lado, pero prácticamente la familia está destructurada en ciertos aspectos, que estamos todos en un punto, pero está destructurada. Yo lo digo, mi hijo encontró un alquiler cerca del trabajo, pero en enero, de buenas a primeras, le dijeron, oye, que te tienes que ir. Dice, pero bueno, si yo te estoy pagando correctamente y tal, no, pero es que yo lo necesito, que luego fue mentira, que luego al día siguiente, después de eso, ya tenía metido a otro. Y gracias a Dios ha tenido suerte y ha podido entrar en otro sitio de otro conocido y tal, y ahí se ha podido estructurar, pero una depresión, o sea, le quita la dignidad a la persona el no tener una vivienda. El hombre, en temas de encontrarse, de que se queda tirado, dice, ahora que tengo que dejar el trabajo y irme otra vez allá al pueblo conmigo. O sea, y entonces, claro, te afecta mentalmente, la afecta en todos los sentidos. No me extraña que de golpe y porrazo me tenga una depresión o de golpe y porrazo me venga con otras chuminadas, pero es eso, es que al no tener una vivienda digna o tener un espacio de que te dignifica a la persona, claro, tú nada más que dependes del sueldo. En cuantito que el sueldo te lo ponen y tienes que pagar por el alquiler, que los que tienes por aquí en Madrid, por una puñetera habitación, es más del 20 o del 30% de lo que estás cobrando, pasa con la vivienda, que eso es lo que se debería, a lo que iba, de paralizarlo y de penalizarlo. O sea, decir, bueno, si nada más que está permitido de que cierta persona gaste para la vivienda un 20%, ese 20%, el rentista que quiere poner a 800, bueno, vale, el resto lo denuncia o multa o que le multen de alguna forma o que se penalice de alguna forma. Lo que no puede ser una persona que o hagamos como expropiese, como hacen eso, expropiese, y claro, tienes el tema ese de decir ese expropiese, pues cuánto se te echarían encima de la cabeza. Es lo único que me faltaba de comentarte. Y Sí. nada más. El tema habitacional, o sea, es algo que es que es un vacío, entonces no puedes hacer nada. Tienes un preaviso de 30 días, apáñate en 30 días para buscarte algo, que no te devuelven la fianza. Ah, es que no hay ningún tipo de amparo. O sea, el tema de las habitaciones, normalmente, por ejemplo, cuando estás en un piso y te dicen esto que has comentado, que ha pasado a tu hijo, creo que me has dicho, de, no, es que viene un familiar, no sé qué, o viene fulanito, tal. Cuando tú estás en un contrato de un piso, que luego, por ejemplo, que el piso tú estás con 3 amigos o 3 conocidos y lo haces por habitaciones, es diferente. Pero cuando ya el contrato es de habitación, pero si tú tienes el contrato de piso,
Tú le puedes exigir al casero una de papeleo para que confirme que no tenga una vivienda adicional, aparte de la vivienda que tú estás viviendo que te está reclamando, la suya, que no tenga otra habitacional para que fulanito familiar se vaya allí, porque no te tiene que a ti quitar una vivienda, tu techo. Te tienes que pedir una de papeles, corroborar que esa persona tiene que ir a esa vivienda sí o sí. Bueno, es un montón. Que normalmente, como esas cosas son mentiras, como lo que has dicho, al día siguiente tienen a otro metido, ni lo hacen. Pero cuando es habitacional, como es un vacío legal, no puedes reclamar eso. O sea, ahí sí que hay que hacer algo y sí que tenemos que ponernos en el movimiento de vivienda a hacer algo con el tema habitacional, porque vives desamparado. Vives desamparado total. Pero bueno, paso a paso, paso a paso. Bueno, voy a dar voz a Olga Castillo y con ello ya finalizamos por la hora. Perfecto. Porque son ya las 8 de la noche y porque si no el peso de la grabación va a ser un poco dura. Sí. Olga Castillo. A mí me resulta de todos modos extraño que desde hace unos cuantos años para aquí lo que yo observo es que personas jóvenes que están todavía, sí, cuando tienes menos de determinada edad, no sabes exactamente tu trabajo dónde te puede llevar o tus inquietudes dónde te pueden llevar. Y sin embargo, los conozco porque los tengo cerca y no son de clases privilegiadas, pero tienen la tendencia a hipotecarse o a hacer lo que sea para tener una vivienda propia. Y a mí eso me resulta extraño, porque en la época en la que yo he vivido, incluida ahora, pues compartías pisos no solo de estudiante, lo compartías más tiempo, no se te ocurría pensar en una vivienda propia antes de que tú tuvieras un trabajo más o menos, ahora no hay ninguno estable, pero vamos, ni siquiera antes de los 40 años. Si tenías una familia y querías vivir solo con esa familia, sí, pero es que toda esa conciencia ha llevado primero a los pisos con la televisión, el sofá, el niño, la niña, el padre y la madre, que luego ya sabemos en qué puede parar, para bien o para mal, y ha llevado muchas más cosas, pero en Europa ya hay, yo lo dije otra vez en otra ocasión, un movimiento, como puede ser aquí todo este que hacéis en el sindicato, que me parece perfecto, pero para cambiar también la mente del personal. Que no sea que te alquilen una vivienda por habitaciones, sino que eso esté legalizado con un precio adecuado y se comparten habitaciones que te permiten individualidad y lo que quieras, o bien con grupos que tú voluntariamente haces pequeñas comunidades, manteniendo tu privacidad, o bien en casas que tienen hasta 20 o 30 personas que por razones de trabajo se cambian de un sitio al otro y no quieren, ni tienen por qué tener una casa en propiedad porque no les sirve para gran cosa. Y sin embargo aceptan, cosa que aquí nos es muy difícil, por esa mentalidad que hemos desarrollado, aceptan el compartirla y cambiar de cuando el trabajo lo requiere, en meses o en lo que sea. Pero eso legalizado y como tiene que ser, no aquí que sea que el que alquila divide las habitaciones y lo hace de una forma pues casi siempre clandestina más, ¿eh? Pero es que nos falta esa mentalidad también. A mí me resulta muy extraño lo que estoy viendo. Sí, justo esto que comentas, yo creo que es algo que está pasando mucho en Europa y yo creo que le pondría un poco más en el foco en un poco el Mediterráneo, que somos como la Europa pobre, somos en la ciudad de vacaciones, tanto, yo que sé, Italia, Grecia, España, Portugal, incluso Francia, tal. Es esa Europa pobre del resto de europeos. Para mí se está viendo como una polarización de la mentalidad, de la sociedad y sobre todo de los jóvenes. Por una parte, creo que estamos, una parte de la juventud, como muy concienciados, en retomar luchas sociales y movimientos que hacen falta, pero por otra parte hay
no sé si es por miedo a la situación o simplemente por mediáticamente lo que está pasando y demás, una polarización inclinada por la balanza a la derecha, que yo creo que lleva a este pensamiento, no siempre, obviamente, pero es algo que te inculcan, es el mismo discurso. Es el mismo discurso de tienes que tener una casa porque si no, mira a estos pobres que están pasándolo mal con el alquiler. O tienes una casa o vas a ser igual de pobre. Porque ahora se está teniendo ese discurso desde la derecha para llegar a los jóvenes, en gran parte. Aparte de muchísimos otros más discursos súper tóxicos. Pero parte del discurso como que apela a lo económico está siendo eso. No seas como esos pobres. Directamente como una de esto. Y yo creo que es algo que está llevando a la juventud que se hipoteca súper pronto, que yo también tengo a alguna gente cercana, bueno, más mayor que yo, algún familiar cercano que ha hecho eso y que yo no entiendo ni el por qué, porque es lo que has dicho, no sabes dónde vas a estar mañana, no sabes dónde te va a llevar la vida mañana. Y yo creo que va un poco por ahí, es un poco lo que has dicho, cambiar un poco la mentalidad de la sociedad, pero yo creo que eso es que se tiene que hacer con estas luchas. Pero estas luchas también llevan a esa polarización, a que haya mucha más gente a favor y mucha más gente en contra. Pero bueno, yo creo que eso es un trabajo de sociedad y de ir inculcando poco a poco, trabajo en las calles, con la familia, con los amigos, de qué estás haciendo, de decirle directamente a la gente, ¿qué haces? No sé. Bueno, ya hemos llegado al final de esta videoconferencia. Muchísimas gracias, Daniel, por Muchísimas estar gracias a con vosotros. nosotros y aguantar esta pandilla de No. veteranos, cascarrabias. Gracias a vosotros por aguantarme a mí, que yo me lío aquí a hablar y no paro. Y así. Manuel, tomas Sí, palabra. nada, agradecer a Daniel y al Sindicato de Inquilinas esta aproximación a este problema, a grave problema de la vivienda que debemos de luchar porque los movimientos sociales estamos en contra de... ¿me presentas ahí? Bajemos. Que tiene algún Bajemos folletito de aquí aquí, al ¿ves? lado. Exactamente, al fin y al cabo estamos en contra de los movimientos sociales, de ese capitalismo salvaje que privatiza hasta el aire que respiramos y eso no lo vamos a consentir porque eso es destruir poco a poco pues la cohesión social y en definitiva la democracia bien entendida, el poder del pueblo. Así que estaremos en contacto y tanto el movimiento pensionista como el movimiento feminista, el movimiento de ecologista y de alquileres o sea, de vivienda, etcétera, etcétera, pues estamos en sanidad, educación, en fin, estamos en esa lucha. Así que vamos a continuar. El próximo viernes es festivo, luego no va a haber videoconferencia, ya pasamos al 25 de abril, un día señalado por el Día de la Revolución de los Claveles en Portugal. Así que el viernes 25 estaremos de vuelta aquí y nada más. Un abrazo Muy y a bien. continuar. Que vaya bien. Muchísimas gracias por hoy. Morena. Adiós.